A lo largo de la historia, ha habido algunos años en los que la arqueología ha experimentado momentos especialmente relevantes. Pensemos, por ejemplo, en 1922 cuando se descubrió la tumba de Tutankamón, o en 1985 cuando se localizó finalmente los restos del Titanic. También podríamos mencionar 1946, cuando comenzaron a emerger los manuscritos del Mar Muerto. Pero ¿y 2024? ¿Qué se podría decir? Aunque ya ha habido algunos hallazgos históricos, aún queda tiempo, y puede que este año no quede registrado como el más grande en la arqueología. Así que, sin más preámbulos, aquí te presentamos los 20 descubrimientos arqueológicos más destacados de 2024, y quédate por aquí porque vamos a descubrir qué bebían los antiguos romanos. Número 20. Tumbas y artefactos en la necrópolis de Saqqara. La colaboración entre arqueólogos egipcios y japoneses ha dado lugar a un nuevo y fascinante hallazgo en la vasta y antigua necrópolis de Saqqara. Aunque este sitio, ubicado cerca del Cairo, ha sido objeto de exploración durante siglos, sigue proporcionando descubrimientos valiosos de manera constante. En esta ocasión, el descubrimiento consistió en una tumba excavada en la roca, un tipo de sepultura tallada directamente en la piedra, acompañada de una gran cantidad de artefactos que abarcan varias épocas históricas. Saqqara, que sirvió como lugar de entierro para la capital egipcia de Memphis durante miles de años, es conocida por contener una amplia variedad de estructuras funerarias, desde mastabas hasta pirámides y galerías subterráneas. Entre las piezas más notables descubiertas en esta ocasión se encuentran dos estatuas de terracota de la diosa Isis, una representación del dios niño Harpócrates, y una rica colección de amuletos y objetos de cerámica, muchos de ellos decorados con inscripciones jeroglíficas. Estos artefactos ofrecen una ventana invaluable a la compleja cosmología y vida ritual de los antiguos egipcios. Número 19. Ciudades perdidas de la Amazonía. Durante siglos, la densa y misteriosa selva amazónica ha ocultado los restos de antiguas civilizaciones, y solo recientemente hemos comenzado a desvelar sus secretos gracias a innovadoras tecnologías como el LIDAR, detección y rango de luz. En las profundidades de Guatemala, los arqueólogos han utilizado esta tecnología para revelar paisajes y ciudades antiguas que habían sido literalmente devoradas por la vegetación. Este método utiliza haces de luz láser disparados desde aviones que sobrevolaban la selva, permitiendo a los investigadores mapear estructuras enterradas bajo capas de follaje. Aunque en el pasado solo se veían las cimas de unos pocos monumentos que sobresalían del dosel, el LIDAR ha revelado una red de ciudades, carreteras y sistemas de riego que pertenecían a la civilización maya. La desaparición de esta civilización hace más de 1000 años permitió que la selva reclamara lo que fue suyo, pero gracias a estos avances tecnológicos, podemos reconstruir su grandioso pasado y estudiar el colapso de una de las sociedades más avanzadas de Mesoamérica. Número 18. Teotihuacán, la ciudad de los dioses. Considerada una de las maravillas arqueológicas de México, Teotihuacán sigue siendo un enigma para los estudiosos. Esta metrópolis prehispánica, que floreció entre los siglos VII y VII después de Cristo, se extiende al noreste de la actual Ciudad de México y alberga algunos de los monumentos más imponentes de la antigüedad. Las colosales pirámides del Sol y de la Luna, así como el templo de la serpiente emplumada, fueron construidos según principios geométricos y simbólicos que los expertos aún están tratando de comprender plenamente. Lo más intrigante de Teotihuacán es el hecho de que, a pesar de su tamaño y la importancia que debió tener, sabemos muy poco sobre los habitantes que la construyeron. Los restos arqueológicos sugieren que fue un importante centro comercial, especialmente conocido por la producción de herramientas de obsidiana, pero muchos de los detalles sobre su estructura social, religión y política permanecen envueltos en el misterio. La ausencia de inscripciones comprensibles y la falta de tumbas reales identificadas dificultan reconstruir la historia completa de esta civilización, que, no obstante, continúa fascinando a arqueólogos y turistas por igual. Número 17. Templos griegos en Paestum, Italia. En el sur de Italia, cerca del antiguo enclave de Paestum, un equipo de arqueólogos ha desenterrado dos templos griegos que datan del siglo V a.C., lo que ofrece nuevas perspectivas sobre la presencia helénica en la península itálica. Estos templos, que pertenecieron a una ciudad colonizada por los griegos antiguos, destacan no solo por su arquitectura dórica, sino también por los descubrimientos que se realizaron bajo sus cimientos. Allí, los arqueólogos encontraron restos de templos más pequeños y caminos que parecen haber sido utilizados para ceremonias religiosas. Paestum es famosa por sus 3 templos griegos bien conservados, y este nuevo hallazgo sugiere que el área tenía una importancia religiosa aún mayor de lo que se pensaba. Las nuevas estructuras descubiertas ofrecen información clave sobre cómo los griegos diseñaban sus santuarios para integrar las ciudades y el entorno natural, creando espacios que no solo servían a la devoción, sino también a la protección estratégica de las urbes circundantes. Número 16. Hallazgos en la Piazza San Marco, Venecia. En el corazón de Venecia,
Las excavaciones recientes han sacado a la luz los restos de una iglesia medieval en la emblemática Plaza de San Marcos, un descubrimiento que ha sorprendido a muchos. La iglesia de San Geminiano, demolida en el siglo XII, era una de las estructuras religiosas más antiguas de la ciudad, y su hallazgo ha abierto una nueva puerta a la historia veneciana. Entre los escombros se encontraron antiguos sepulcros y restos de edificios de culto que sugieren la importancia espiritual y cultural de este lugar antes de que se convirtiera en la famosa plaza que conocemos hoy. La iglesia, aunque destruida para dar paso a nuevas construcciones, jugó un papel importante en los primeros siglos de Venecia, y su redescubrimiento proporciona una nueva capa de comprensión sobre los orígenes de la ciudad y su evolución a lo largo del tiempo. Número 15. Tumba de un señor en Panamá. En el Parque Arqueológico El Caño, en el corazón de Panamá, un grupo de arqueólogos ha descubierto una tumba que pertenecía a un líder de alto rango, enterrado entre los años 750 y 800 después de Cristo. Este sitio ha sido conocido por sus complejos funerarios desde que comenzaron las excavaciones en 2008, y el hallazgo de esta nueva tumba ha revelado una colección sorprendente de objetos funerarios que incluyen cerámica, oro y artefactos hechos de hueso. Lo más curioso del descubrimiento fueron los instrumentos musicales encontrados junto al difunto, lo que ha llevado a los investigadores a creer que se trataba de un líder religioso más que de un guerrero. Entre los objetos más destacados se encuentran pendientes de oro adornados con dientes de cachalote, un indicio del alto estatus del fallecido y de las amplias redes comerciales y culturales que existían en la región en ese momento. Número 14. Armadura del siglo XVII descubierta en Polonia. En un pequeño pueblo de Polonia, un aficionado al detector de metales tuvo la suerte de encontrar una pieza significativa de armadura de húsar, una unidad de caballería de élite que luchó en muchas de las batallas más importantes de Europa en los siglos XVII y XVIII. Los húsares, originarios de Hungría y Polonia, eran conocidos por sus impresionantes y elaboradas armaduras, que incluían largos lanzas y piezas de metal ornamentadas. Aunque lo más común es que los detectores de metales encuentren objetos más mundanos, como monedas o herramientas antiguas, el descubrimiento de esta armadura es excepcional. A pesar de que algunas partes de la coraza estaban ausentes, las piezas halladas, como los protectores de brazos y un casco semicircular, están bien conservadas. Este hallazgo ofrece una nueva oportunidad para estudiar el equipo militar de los húsares y su evolución a lo largo del tiempo. Número 13. Fuerte prehistórico sumergido en Irlanda. En las costas de la bahía de Clio, al oeste de Irlanda, las mareas han revelado los restos de un antiguo fuerte que estuvo sumergido durante miles de años. Los arqueólogos creen que este fuerte, construido con enormes bloques de piedra caliza, data de la Edad de Bronce tardía, entre 1100 y 900 a.C. El fuerte, que estuvo oculto bajo el agua y cubierto de algas, fue descubierto gracias a las mareas que expusieron sus estructuras durante breves periodos de tiempo. Este hallazgo proporciona una nueva comprensión de cómo las civilizaciones prehistóricas en Irlanda utilizaban los recursos naturales para construir estructuras defensivas, incluso en entornos costeros desafiantes. Número 12. El enigma del dodecaedro romano. Uno de los objetos más misteriosos que los romanos dejaron atrás es el dodecaedro, una curiosa estructura de 12 caras pentagonales, cada una perforada con un agujero en su centro. Estos artefactos, que se han encontrado dispersos por toda Europa, han desconcertado a los arqueólogos desde su descubrimiento, ya que no existen registros históricos claros que describan su uso. Los dodecaedros están hechos, en su mayoría, de bronce o piedra, y su tamaño varía, pero el enigma radica en su función. Algunas teorías sugieren que pudieron haber sido utilizados como instrumentos de medición, quizás para calcular la distancia entre diferentes puntos en la construcción de edificios o caminos. Otros proponen que podrían haber sido herramientas agrícolas, empleadas para sembrar semillas con precisión. También hay quien piensa que estos objetos tenían un propósito ritual o simbólico, tal vez utilizados en ceremonias religiosas o incluso en la adivinación. La falta de consenso sobre su utilidad sigue alimentando la curiosidad y el debate entre los expertos, lo que convierte al dodecaedro en uno de los misterios más intrigantes de la arqueología romana. Número 11. La icónica Puerta de Istar en Babilonia. La Puerta de Istar es uno de los monumentos más reconocibles de la antigua Babilonia. Construida durante el reinado del rey Nabucodonosor II alrededor del 575 a.C., esta enorme puerta azul adornada con relieves de dragones y toros sirvió como una de las entradas principales a la ciudad. Durante mucho tiempo, los arqueólogos creyeron que la puerta había sido erigida para conmemorar la conquista de Jerusalén en 586 a.C., pero recientes estudios han desafiado esta suposición. Utilizando una técnica avanzada conocida como arqueomagnetismo, los investigadores analizaron las partículas magnéticas en los ladrillos cocidos con los que se construyó la puerta para precisar su fecha de construcción. Este método, que es más exacto que la datación por carbono, reveló que la puerta fue construida en 3 fases,
todas ellas cercanas en el tiempo, lo que sugiere que su construcción fue un proyecto cuidadosamente planificado y ejecutado mientras Nabucodonosor aún gobernaba. Este hallazgo ha proporcionado nueva luz sobre la ingeniería babilónica y la forma en que los proyectos monumentales se desarrollaban en el antiguo Mesopotamia. Número 10. El sabor del vino romano antiguo. El vino ha sido una parte fundamental de la cultura mediterránea durante milenios, y los romanos no fueron la excepción. Sin embargo, hasta hace poco, los arqueólogos no sabían exactamente cómo sabía el vino que los romanos bebían, o en qué se diferenciaba del vino moderno. Un estudio reciente ha analizado en detalle las dolia, grandes recipientes de arcilla que los romanos usaban para fermentar y almacenar vino, descubriendo detalles fascinantes sobre las técnicas vinícolas de la época. A diferencia de los vinos actuales, los romanos no filtraban las pieles de las uvas, lo que resultaba en una mayor variedad de colores, desde blanco pálido hasta rojo oscuro e incluso negro. El vino resultante, debido a las técnicas de fermentación y almacenamiento, tenía sabores especiados y aromas que incluían pan tostado, nueces y curry. Este hallazgo ha revolucionado nuestra comprensión de la producción de vino en el mundo antiguo, revelando que los romanos eran capaces de producir una amplia gama de sabores y aromas que podían competir con los vinos modernos en complejidad. Número 9. Fortificación monumental en Arabia Saudita. En el corazón del desierto del norte de Arabia Saudita, en el oasis de Khaybar, los arqueólogos han desenterrado los restos de una imponente fortificación que data de hace aproximadamente 4000 años. Este oasis, que ha sido habitado de manera continua durante milenios debido a sus fuentes de agua subterránea, fue un lugar clave para las antiguas civilizaciones que florecieron en la región. La muralla, que originalmente tenía entre 1,7 y 2,4 metros de grosor y se elevaba hasta 5 metros de altura, rodeaba un área de 1100 hectáreas, lo que la convierte en una de las fortificaciones más grandes jamás descubiertas en la península arábiga. Utilizando datación por radiocarbono, los investigadores determinaron que la muralla fue construida entre el 2250 y 1950 a.C., durante la Edad de Bronce. Este hallazgo es crucial para entender cómo las antiguas sociedades del desierto lograron prosperar en un entorno tan hostil, utilizando tecnologías avanzadas de irrigación y fortificación para proteger sus oasis de invasores y garantizar su supervivencia. Número 8. Reconstrucción de la protección de armadura romana. En 1906, durante una excavación en el fuerte romano de Trimontium, cerca de la actual Melrose en Escocia, se descubrieron más de 100 fragmentos de una antigua pieza de armadura romana. Este artefacto, identificado como una protección para el brazo o manica, fue utilizado por los soldados romanos no solo como defensa en combate, sino también como símbolo de su estatus militar. Durante más de un siglo, los fragmentos permanecieron en una colección del Museo Nacional de Escocia, sin que nadie intentara reconstruirlos debido a la dificultad del proyecto. Sin embargo, recientemente un equipo de conservadores decidió asumir el reto. Después de semanas de trabajo meticuloso, lograron reensamblar la armadura, devolviendo a la vida una pieza única de la historia militar romana. La protección cubría el hombro y se extendía hasta la mano, proporcionando una combinación de movilidad y defensa en combate. Este tipo de armadura pudo haber sido inspirada por el equipo de los gladiadores y ofrece una nueva perspectiva sobre la tecnología militar romana y su sofisticación. Número 7. Tesoros de las eras tolemaica y romana en Egipto. Egipto, con su inmenso pasado, sigue sorprendiéndonos con nuevos descubrimientos, y en esta ocasión, los arqueólogos han desenterrado una serie de tumbas y artefactos pertenecientes a las épocas tolemaica y romana en Albanasa, un importante sitio arqueológico. Entre los hallazgos se incluyen momias, sarcófagos decorados, máscaras funerarias de oro y estatuillas de terracota, que brindan una visión más profunda de las prácticas funerarias de estos dos periodos históricos. La era tolemaica, que comenzó con el reinado de Ptolomeo y tras la muerte de Alejandro Magno, estuvo marcada por una fusión de tradiciones egipcias y griegas, lo que se refleja en los estilos artísticos y los rituales funerarios de la época. Del mismo modo, el dominio romano en Egipto dejó una huella imborrable en la forma en que los egipcios adaptaron las costumbres romanas a su contexto local. Estos nuevos descubrimientos no solo arrojan luz sobre la vida cotidiana y las creencias religiosas de estas culturas, sino que también nos recuerdan el inmenso intercambio cultural que se produjo en Egipto durante estos periodos de dominación extranjera. Número 6. El cuchilló con las runas más antiguas de Dinamarca. En un hallazgo que ha generado un gran interés entre los arqueólogos, un equipo de investigadores descubrió un antiguo cuchilló de hierro con una inscripción rúnica en Dinamarca, lo que podría representar las runas más antiguas jamás encontradas en este país. Este cuchilló, con una hoja de aproximadamente 3 pulgadas, tiene grabada la palabra Ila, que se traduce como espada pequeña en el nórdico antiguo. Los expertos estiman que este artefacto data del año 150 después de Cristo, lo que lo sitúa mucho antes de las famosas piedras rúnicas de Helling,
que datan de alrededor del 950 después de Cristo. La importancia de este descubrimiento no solo radica en la antigüedad de las runas, sino también en lo que revela sobre la cultura nórdica en aquella época. Las runas eran utilizadas tanto para la comunicación cotidiana como para rituales mágicos o religiosos, y encontrar una inscripción tan temprana ofrece una oportunidad única para entender mejor los inicios del uso del alfabeto rúnico en Escandinavia. Este cuchillo es más que una herramienta, es un símbolo del ingenio y el humor de su propietario, quien aparentemente quiso dejar una marca permanente en la historia con una inscripción sencilla pero significativa. Número 5. El misterio de la plata medieval en Inglaterra. Durante años, los arqueólogos se han preguntado de dónde provenía la enorme cantidad de plata que circulaba en la Inglaterra anglosajona entre los siglos 7 y 8 después de Cristo. Durante este periodo, la cantidad de monedas de plata que aparecieron en las transacciones comerciales aumentó de manera exponencial, lo que planteaba la pregunta de dónde obtenían los anglosajones este metal precioso. Tras décadas de investigación y análisis minucioso de los componentes químicos de las monedas antiguas, finalmente se ha resuelto el enigma. Gran parte de la plata provenía del Imperio Bizantino, a través de rutas comerciales que se extendían desde el Mediterráneo hasta el norte de Europa. Este descubrimiento no solo ilumina las conexiones comerciales de la Inglaterra anglosajona con otras partes del mundo, sino que también sugiere que los intercambios de bienes, incluyendo metales preciosos, eran mucho más globalizados de lo que se pensaba. La plata bizantina probablemente llegó a Inglaterra a través de intermediarios, lo que evidencia la sofisticada red comercial que conectaba a Europa, Asia y África durante la Alta Edad Media. Número 4. Joyería de bronce de 3000 años en Polonia. En un descubrimiento que ha cambiado la percepción de las antiguas prácticas funerarias en Europa, los arqueólogos han encontrado más de 550 artefactos de bronce, incluidos brazaletes, collares y otras joyas, en un lago seco de Polonia. Este hallazgo, que data de hace más de 3000 años, está vinculado a la cultura lusaciana, una sociedad de la Edad de Bronce y Hierro que habitó partes de Europa Central. Los objetos de bronce encontrados sugieren que este grupo cultural realizaba rituales asociados al agua, en los que ofrendaban metales y otros objetos valiosos como parte de sus ceremonias religiosas. Lo más notable de este descubrimiento es la combinación de restos humanos con las ofrendas, lo que indica que los entierros precedían a estos rituales en los que el agua jugaba un papel crucial. Este sitio arqueológico es una ventana invaluable a las creencias y prácticas espirituales de la cultura lusaciana, mostrando cómo la naturaleza y los elementos jugaban un rol central en sus ceremonias. Además, la notable conservación de los artefactos ha permitido a los arqueólogos estudiar de cerca las técnicas de metalurgia de la época, confirmando el alto nivel de habilidad artesanal alcanzado por esta civilización. Número 3. El desciframiento de una inscripción en una esfinge de bronce. En un descubrimiento digno de un relato de misterio, los arqueólogos han logrado resolver uno de los enigmas más antiguos relacionados con una enigmática esfinge de bronce descubierta hace más de 150 años en Europa. La pieza, encontrada en el siglo XIX, fue inicialmente adquirida por un conde europeo que, fascinado por su estética y la posible relevancia histórica del objeto, la añadió a su colección privada. Sin embargo, en un giro inesperado, la esfinge fue robada en 1848 durante un periodo de agitación política y social en Europa, lo que llevó a su desaparición por décadas. Finalmente, la pieza reapareció en el mercado de antigüedades, pero la inscripción que adornaba la esfinge había confundido a los expertos durante generaciones. Su mensaje parecía un rompecabezas indescifrable, una mezcla de símbolos y caracteres que no se correspondían completamente con los lenguajes conocidos de la época. La esfinge, una figura simbólica cargada de misterio en muchas culturas, ha sido históricamente un símbolo de poder, protección y sabiduría oculta. En el antiguo Egipto, las esfinges custodiaban templos y tumbas, representando la unión de la fuerza física y la inteligencia superior. Pero la esfinge de bronce descubierta en Europa tenía características que diferían de las esfinges tradicionales egipcias. Su estilo era más cercano al arte grecorromano, lo que sugiere que pudo haber sido creada durante un periodo en el que las culturas mediterráneas clásicas se entrelazaban, adoptando elementos iconográficos egipcios mientras los reinterpretaban según sus propios sistemas religiosos y estéticos. Durante años, los expertos intentaron descifrar la inscripción que decoraba la base de esta esfinge, utilizando los métodos tradicionales de epigrafía y comparando los caracteres con lenguas antiguas conocidas, sin éxito. Algunos sugerían que el mensaje podría estar relacionado con un rito de paso o una ofrenda religiosa, mientras que otros creían que podría haber sido una inscripción conmemorativa o un homenaje a una deidad olvidada. La falta de claridad de la naturaleza del texto y su compleja estructura hizo que la esfinge permaneciera como un enigma, atrayendo la atención de académicos y aventureros por igual. Fue solo con el desarrollo de nuevas técnicas avanzadas de análisis epigráfico que los expertos finalmente lograron descifrar el texto en 2024.
El análisis digital de alta resolución, combinado con programas informáticos diseñados para reconstruir caracteres erosionados, permitió a los investigadores leer el mensaje que había permanecido oculto durante tanto tiempo. La inscripción, para sorpresa de muchos, era simple pero profundamente simbólica: «He aquí, adora al león sagrado». Aunque a primera vista esta frase puede parecer sencilla, su significado está lleno de simbolismo religioso y cultural. El león, como símbolo, ha ocupado un lugar prominente en muchas religiones y mitologías a lo largo de la historia. En Egipto, el león estaba asociado con los dioses protectores y las esfinges mismas. En la tradición griega, representaba el poder divino y la justicia, como el león de Nemea vencido por Heracles. En las culturas mesopotámicas y persas, el león a menudo simbolizaba la realeza y la fuerza imparable. La frase «adora al león sagrado» parece remitir a una práctica de veneración de alguna deidad o fuerza mística representada por este animal, lo que refuerza la hipótesis de que esta esfinge fue parte de un entorno religioso o ceremonial. El contexto histórico también añade una capa de complejidad a este hallazgo. Europa, durante el período grecorromano, vivió una etapa de fusión cultural y religiosa, donde las creencias de distintas partes del imperio interactuaban e influenciaban mutuamente. Muchas deidades egipcias, como Isis, fueron adoptadas por los romanos, que construyeron templos en su honor en diversos puntos del imperio. Esta esfinge, por tanto, podría haber sido una representación de esta convergencia cultural, un artefacto que simbolizaba el poder divino y la protección en un contexto donde lo egipcio, lo griego y lo romano se entrelazaban. El descubrimiento y desciframiento de esta inscripción no solo resuelve un enigma arqueológico, sino que también arroja luz sobre el uso de las esfinges en rituales religiosos fuera de Egipto. La esfinge de bronce podría haber sido parte de un santuario dedicado a una deidad híbrida, una mezcla de iconografía egipcia y culto grecorromano. El mensaje, en su simplicidad, no solo ordena la veneración, sino que probablemente formaba parte de una invocación ritual que conectaba a los devotos con los poderes sagrados que esta figura representaba. El hallazgo resalta una verdad innegable en la arqueología: los artefactos antiguos todavía tienen secretos por revelar. Este descubrimiento también subraya la importancia de las nuevas tecnologías en el campo de la epigrafía y cómo estas herramientas pueden ayudarnos a desvelar información que ha estado oculta durante siglos. La resolución de este misterio, que comenzó como un simple desafío epigráfico, ha resultado en una nueva comprensión de cómo las culturas antiguas veneraban a sus dioses y cómo objetos como esta esfinge jugaban un papel clave en la conexión entre lo terrenal y lo divino. En resumen, la esfinge de bronce, con su inscripción descifrada, ha abierto una nueva ventana a la comprensión de las prácticas religiosas antiguas y su iconografía compartida. Nos recuerda que, aunque los objetos antiguos pueden estar deteriorados y sus significados parcialmente olvidados, siempre existe la posibilidad de que puedan revelarnos nuevas historias sobre las creencias y la vida cotidiana de las civilizaciones que los crearon. Número 2. Bosque prehistórico preservado en el Reino Unido. En las remotas tierras de Esmur, en el suroeste de Inglaterra, los arqueólogos han descubierto un bosque fantasma prehistórico enterrado bajo capas de turba. Los restos de árboles, insectos y otras formas de vida vegetal, que datan de hace unos 4.500 años, fueron encontrados en un proyecto de restauración de humedales llevado a cabo por el National Trust. Estos restos proporcionan una ventana única a los ecosistemas antiguos que existían en la región durante las épocas neolítica y de la Edad de Bronce. Entre los hallazgos se encuentran troncos de árboles como el aliso y el sauce, así como restos de insectos como los escarabajos del estiércol, que indican las condiciones húmedas de la zona en ese momento. Este descubrimiento ha sido comparado con una cápsula del tiempo natural, que preservó un ecosistema completo, permitiendo a los científicos estudiar cómo era el paisaje en esa época. Además, el análisis de los restos vegetales ha proporcionado una visión única de cómo las primeras comunidades humanas interactuaban con su entorno, ya que los cambios en la vegetación coinciden con el inicio de la agricultura y la domesticación de animales en la región. Este tipo de hallazgos no solo enriquece nuestra comprensión del pasado, sino que también ayuda a los científicos a desarrollar estrategias para la conservación de los ecosistemas modernos. Número 1. Plaza megalítica en Perú de 4.750 años. En lo profundo de los Andes del norte de Perú, un equipo de arqueólogos ha descubierto una plaza megalítica que data de alrededor del 2850 a.C., durante el final del período precerámico. Este asombroso hallazgo, realizado en la cuenca del Cajamarca, revela un tipo de arquitectura que no se había visto antes en la región andina. La plaza, construida con grandes piedras verticales dispuestas en dos muros concéntricos de aproximadamente 18 metros de diámetro, fue probablemente un espacio utilizado para ceremonias y reuniones comunitarias. Este descubrimiento es de gran importancia porque la plaza fue construida 100 años antes de las grandes pirámides de Egipto y casi al mismo tiempo que Stonehenge,
lo que sugiere que las civilizaciones andinas estaban desarrollando formas avanzadas de organización social y arquitectura monumental mucho antes de lo que se creía. Los arqueólogos piensan que la construcción de esta plaza pudo haber requerido un esfuerzo colectivo significativo, lo que a su vez refleja un cambio hacia una mayor cohesión social y política en la región. Este tipo de arquitectura también sugiere que los antiguos habitantes de los Andes ya estaban comenzando a experimentar con la agricultura y la domesticación de animales, al tiempo que mantenían prácticas de caza y recolección. La plaza de Cajamarca representa un importante paso en el desarrollo de las primeras civilizaciones de América del Sur, y su descubrimiento añade una nueva dimensión a nuestra comprensión del pasado prehispánico.